noches, tardes o buenos días, dependiendo la hora en que me vean. Yo soy el Padre Fernando Acosta Medina, tengo 35 años de edad y hace 18 años que pertenezco a esta comunidad de las Cuevas del Padre Germán. Voy a dar un pequeño testimonio sobre lo que ha sido mi vida aquí en la comunidad y después mi vida religiosa y sacerdotal. ¿Cómo llego a las Cuevas del Padre Germán? Cuando yo estaba en el último semestre de la preparatoria, estudiaba en el Cebetis 14 junto con mis primos, aunque estaban en otras carreras en otro salón. Entonces, mi primo Víctor Manuel es invitado por una de sus compañeras de salón, Cecilia García, para un retiro aquí en las Cuevas. Entonces, en una semana del mes de marzo del año 2000, soy invitado por mi primo a venir a un retiro aquí a las Cuevas del Padre Germán. Y es así como los días, el fin de semana del 24, 25 y 26 de marzo del año 2000, tomo mi retiro de iniciación aquí en las Cuevas del Padre Germán, y a partir de ahí inicio un camino que ya nunca abandonaría. A pesar de algunas faltas, de algunas ausencias por algunos pequeños lapsos de tiempo, ya nunca abandonaría esta comunidad, y hasta hoy siento el orgullo y la alegría de continuar en este camino junto con todas las personas que constituyen esta comunidad, junto con esta obra material, la obra espiritual que ha dejado el Padre Germán. ¿Conoció en persona al Padre Germán? ¿Qué opinión tiene de él? Conocí en persona al Padre Germán por una aventura muy anterior a mi llegada aquí a las Cuevas. Cuando estudiaba la secundaria, estudié con la hermana Sandra Elena Salas Montes, y en segundo de secundaria nos empezamos a hacer buenos amigos, pero sobre todo en tercero de secundaria fuimos muy buenos amigos, casi los mejores en esa etapa de nuestras vidas. Y un día me invitó a un grupo de oración en la calle Campeche, que estaba coordinado por una hija de don Julio, que es mejor conocida como Mima. Y en ese grupo yo debería haber tenido unos 14 años de edad, tal vez 13, 14 años. Y justamente aquel día que me invitó a ese grupo, llegó de visita el Padre Germán Morín, y fue que yo lo conocí. Yo había escuchado de él muy remotamente porque mis primos, curiosamente, uno de ellos, el que me invitó aquí, tiene familia aquí al lado, en una calle que está aquí casi al lado de las Cuevas, y entrando por la planta de luz, y se hablaba de las Cuevas del Padre Germán. Yo había escuchado solo esa expresión, las Cuevas del Padre Germán. Cuando llega el Padre Germán a ese grupo de oración en la calle Campeche, pues ahí lo conozco personalmente, y recuerdo que sería el fundador de las Cuevas, ¿no? Ahora puedo decir de las famosas Cuevas, que en aquel tiempo las conocí, alguna vez las había escuchado. Y es así que me encuentro personalmente con él, lo conozco personalmente, aunque no tuve ningún diálogo con él, no tuve ningún contacto con él. Un día, ya yo aquí en la comunidad, haciendo parte de esta comunidad, estábamos en la casa de la señora Aide Ramírez, recordando, me parece que viendo algunos videos, y en esa riqueza de recordar todo el camino que había hecho a la comunidad y que yo estaba aprendiendo, le hablaron por teléfono al Padre Germán, a donde ya estaban en su casa de descanso en Canadá. Debió haber sido año 2001, 2002, tal vez 2003, no recuerdo, pero serían mis primeros años aquí en las Cuevas, y tuve la oportunidad de hablar 2 o 3 minutos con el Padre Germán. Hasta las lágrimas aparecieron ahí de repente al recordar o tener el contacto con el fundador de esta comunidad, y sobre todo por la riqueza que había dejado en este lugar donde yo conocí a Dios y donde tuve ese encuentro y donde Dios me estaba enriqueciendo tanto. ¿Qué opinión tengo del Padre Germán? Pues la opinión es sobre estas dos experiencias, sobre todo con base en esas experiencias y con base al libro de la amiga Mírala, que he leído algunas veces. Pienso que fue un hombre de Dios, un hombre que vino a revolucionar espiritualmente a la ciudad de Acapulco, o a través de él, ¿no? Dios revolucionó Acapulco a través de su persona, con sus grupos de oración,
de las cuevas de la Mira, y pienso que fue un ejemplo. Como todas las personas, tuvo muchas virtudes, tuvo algunos pequeños defectos, pero sobre todo el tener una comunidad que muchos años después de haberse ausentado, ahora después de haber fallecido, una comunidad que continúa por él fundada, es un símbolo, una expresión de que fue un hombre de Dios, de que fue un hombre visionario, de que fue un hombre que ha dejado una gran experiencia espiritual en la ciudad de Acapulco, y por supuesto un ejemplo para todos aquellos que queremos ser misioneros y que también queremos llevar la palabra de Dios y la experiencia de Dios a nuestros hermanos y hermanas. ¿Cómo fue el llamado al sacerdocio? Fue todo un proceso complejo. Cuando yo ya tenía 2 años aproximadamente, aquí venían los servidores de la palabra a vender la revista Inquietud Nueva, y como yo era de los más vagos en esta comunidad, pues a veces me invitaban para que los acompañara a las diferentes parroquias a vender la revista, a guiarlos, no porque yo conociera las parroquias, sino porque traían la dirección de cada parroquia, y entonces con el simple hecho de traer la dirección seguramente yo había de conocer. Tuve esa experiencia varias veces, y en ese diálogo constante y convivencia, aunque sea en una forma breve, me nació la inquietud de la misión. Claro que esa inquietud llegó mucho antes. Yo compartía con algunos hermanos de comunidad. Yo tengo las ganas de un día agarrar la guitarra, la mochila, y en aquel tiempo 50 pesos, ahora no haríamos nada, 50 pesos en la bolsa, irnos pueblo por pueblo en Guerrero y predicar la palabra. Pero cuando conozco a los servidores de la palabra, nace en mí una inquietud de ser misionero. Por esa razón, cuando vamos a los famosos ENGES, me llama la atención que las congregaciones religiosas y misioneras van a hacer su promoción vocacional al ENGES, y me llaman la atención las congregaciones misioneras, y empiezo a buscarlas, a conocerlas y a registrarme para que pudieran llegar a mí los diferentes materiales que ofrecían, dando a conocer sus carismas, dando a conocer sus trabajos misioneros. Es así como conozco varias congregaciones, uno de ellos los misioneros escalabrinianos. Por diferentes razones que sería muy extensivo hablarlas en este momento, yo dejé de tener contacto con los escalabrinianos casi 5 años, pero su revista vocacional continuó llegándome mes con mes. Y es interesante recordar que una vez hablando con un padre me decía que regularmente, después de 6 meses de no tener ningún contacto con una persona, o tal vez 1 año de no tener ningún contacto con una persona, con uno de los jóvenes, este material deja de llegar. A mí nunca me dejó de llegar por 5 años que no tuve ningún contacto con la congregación, y un día, casi de la nada, llegó un padre a mi puerta un domingo a las 8 de la mañana, después de que yo había llegado de una fiesta. Todavía estaba recuperándome de esa fiesta, cuando a las 8 de la mañana de un domingo llega y toca la puerta, y llegó a buscarme, ¿no? Y me dijo las siguientes palabras: hola, yo soy el padre Fernando, curiosamente, y estás en mi lista para ir al seminario. Mucho tiempo después, ahora yo lo interpreto como el llamado de Dios directamente, que llegara a mi casa, tocara una puerta y decirme: vas al seminario, ¿no? Bueno, fue así como me invitó a conocerlos. Al fin de semana siguiente, al viernes siguiente, después de aquel domingo que llegó el padre Fernando, los fui a conocer, y al siguiente año ingresé al seminario. No tanto para ser sacerdote en un principio, o con todas las ganas de ser sacerdote, sino de hacer experiencia misionera. Claro que todos los sacramentos del sacerdocio han sido muy importantes para mí, y han sido gran inspiración, como en todo católico, pero el pensar que podría consagrar, llevar la Eucaristía a las personas y llevar el sacramento de la reconciliación, siempre me llamó la atención por ser 2 sacramentos muy liberadores. Tal vez eso también, y en las misiones que hacía, lo veía como una experiencia liberadora, y como que se podía ayudar mucho al pueblo de Dios, no solo religiosamente, hasta socialmente. Por eso fue que con el paso del tiempo me fui convenciendo que sí, efectivamente, yo quería ser padre. Y así, en el 2007, ingreso al seminario, y un poco de más de 10 años después, al principio del 2018,
soy ordenado sacerdote en la ciudad de Acapulco, aquí en la catedral, y mi primera misa es aquí en la comunidad, en las cuevas del Padre Germán. ¿Cómo es o cómo debería de ser la comunidad en esta comunidad de las cuevas? Bueno, primero una comunidad carismática, una comunidad que pida constantemente los dones y carismas y que los pongan todos y cada uno de los que los reciban al servicio de los demás. Siempre una comunidad muy de la mano de la iglesia, vamos a decirlo así, institucional, de la parroquia, del párroco, del obispo, pero una comunidad que siempre deje fluir los carismas del Espíritu Santo, teniendo un guía espiritual. Una comunidad unida, una comunidad que sepa enfrentar los problemas juntos, una comunidad en la cual se sepan perdonar los unos a los otros, una comunidad en que los pequeños o grandes problemas no puedan vencernos, sino que con la oración y el encuentro constante con Dios, la lectura de la palabra y la Santa Eucaristía, sea una comunidad que va al frente, una comunidad que intenta superar los obstáculos día con día. Pero yo pienso que sobre todo una comunidad carismática es una comunidad en la que los otros pueden ver, la gente de fuera puede verla y decir, mira cómo se ama. Tal vez esa sea la gran enseñanza que podemos recibir de Dios y que tal vez el Padre Germán haya dejado. Que todas las personas de fuera de la comunidad nos puedan ver y digan, mira cómo se ama. Y ojalá que eso también pueda hacer que otras personas digan, yo también quiero pertenecer a esa comunidad, o por lo menos tener una comunidad como esa. Me parece que ha sido una comunidad a lo largo de la historia, de su historia, de más de 40 años, 45 años, ha sido una comunidad que ha, como decía en un principio, revolucionado la fe en Acapulco, la expresión religiosa en Acapulco, y obviamente, como toda revolución, tiene sus puntos flacos, tiene sus puntos a corregir, pero como el Padre Germán decía en su libro, ¿no? La corrección fraterna nos enriquece y la corrección fraterna nos lleva a la justicia y al amor, ¿no? Una comunidad que se corrige unos con los otros, que se deja corregir por fuera, pero que también ha dado mucho al puerto de Acapulco. Y yo he conocido mucha gente y podemos todavía conocer mucha gente a lo largo de las comunidades religiosas en Acapulco, de las parroquias, a lo largo de las parroquias en el estado, incluso del país. Y yo tengo un pequeñísimo estudio sobre los documentos que de aquí nacieron, y hay documentos que fueron leídos por la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, letras que nacieron en esta comunidad. Entonces ha sido una comunidad que irradia o ha irradiado alegría, que ha irradiado fe, que ha irradiado voluntad de seguir a Dios y voluntad de hacer cada vez un mundo más justo y más fraterno. Ahora estamos, como todos, en un momento tal vez de crisis, en un momento a la baja, como en todas las congregaciones religiosas, como todas las parroquias, incluso como muchas religiones, ¿no? Pero que eso no sea un motivo de desánimo, sino que sea un motivo para trabajar más, para orar más, para rezar más y para estar más en presencia de Dios, intentando perdonarnos para que de ahí nazca el amor más fructífero en nuestra comunidad, para buscar un mundo más justo y más fraterno, como dice el canto, algo mucho más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. ¿Qué le dirían los hermanos de hoy y de las futuras generaciones en la comunidad? Pues primero dejarse atrapar por Dios, ¿no? A veces podemos venir aquí o podemos ir a las parroquias, a la misa, incluso a veces hasta oramos, pero no nos dejamos atrapar por Dios. Oramos intentando que Dios sea a nuestra manera, que Dios sea aquel que yo quiero, que Dios tenga la imagen que yo quiero, que a mí me parece que yo veo mejor. Dejemos que Dios sea Dios, que te atrape y sobre todo que en ese atraparte lo escuches, lo busques y lo escuches en su palabra, en la Eucaristía, en la oración y, por qué no, como buenos carismáticos también y muchas veces en el silencio. El silencio que no es más que la gran voz de Dios que nos habla a veces en nuestro corazón. Ese silencio purificador. Y bueno, aprender a ser más unidos, ¿no?
aprender a siempre soportar esta comunidad, a trabajar mucho por ella, aprender a perdonarnos. Al ser una comunidad con personas tan carismáticas, con tantos dones, es imposible no tener algún conflicto, algún roce, o grandes conflictos y grandes roces, que no sean ellos los que nos quiten la paz, sino al contrario, aprendamos a perdonar, a empezar de cero, a dialogar, empezar a decir, una persona me puede afectar, pero la amo porque es parte de mi comunidad, la amo porque es un hijo o una hija de Dios. Y finalmente, ¿qué le recomiendo a las generaciones? Que lleven a Dios a todas partes, que no porque participen en esta comunidad se olviden de llevar a Dios a su familia. De hecho, que su familia también pueda participar de este lugar. Y si no puede participar por distancias, por tiempos, por cuestiones prácticas del día a día, sí dedicar tiempo a la familia. A veces venimos aquí huyendo de nuestras familias y no debe ser así. Lo que encontramos aquí debe ser aquello que llevamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras escuelas, a nuestros lugares de trabajo. Entonces, que el hombre y la mujer que venga a encontrarse con Dios en esta comunidad sea un hombre que también irradia a Dios afuera, para que no vengamos aquí y en nuestras casas se queden diciendo la frase de siempre: luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Ojalá y eso sea algo muy importante. Vengamos a esta comunidad siempre con la presencia de Dios para llevarlo a nuestras casas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Y ojalá trabajemos mucho por Dios, no nos cansemos de hacer el bien. Yo termino con esa frase, Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. Si perseveramos, a su momento cosecharemos. Gracias.